Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Con los buenos días voy a conversar con Juan Pablo Guanipa, él es diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, del cual es coordinador en el Estado Zulia, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan Pablo, vamos a hablar de lo que pasó el domingo en el Zulia. ¿Cómo estuvo la votación de ustedes y la del otro sector, la del gobierno? Mira, en el Zulia pasó lo que la gente quiere que pase en toda Venezuela. La gente quiere democracia, la gente quiere libertad, la gente quiere participar en un proceso y tomar las decisiones en función del futuro del país. La gente quiere que se cumpla la Constitución, la gente quiere que pueda el pueblo ejercer su soberanía. Y para eso no es que dice Maduro que tiene la constituyente, pues. Una constituyente en contra del pueblo no puede ser para el ejercicio de la soberanía. Una constituyente que no ha sido convocada por el pueblo y cuyas bases comerciales tampoco han sido consultadas con el pueblo, no puede ser una constituyente para lograr la paz, la unidad ni nada. Todos sabemos que el interés de Maduro y de su gente en hacer una constituyente es para tratar de gobernar el país cambiando la constitución en función de gobernar siendo minoría. Y eso no existe. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Pero y eso lo tienen que entender quienes son minorías. Ellos dicen que son mayoría porque oí a Jorge Rodríguez diciendo que los votos fueron para allá, no para acá. Mira, uno cuando ve ese tipo de declaraciones, lo que tiene que decir es que el pueblo no es tonto. Y ese cinismo político no se puede utilizar en un país donde hay tantos medios de comunicación y tantas redes sociales que hacen ver lo que está pasando. Lo que vivimos el domingo en el Zulia y en toda Venezuela fue una impresionante manifestación de millones de personas que quieren que haya una solución pacífica al conflicto del país. Nos negaron 5 elecciones, Carlos. La elección del referendo revocatorio, la presidencial que debió hacerse porque sin duda Maduro hubiera sido revocado, la de gobernador, la de la convocatoria de la constituyente, la de la aprobación de las bases comerciales. Nosotros decidimos hacer una con el aval de la Asamblea Nacional y con el aval de la Constitución venezolana. ¿Y cuál fue el resultado? Una manifestación impresionante, creo que de las más importantes que se han hecho en todo el mundo, de desobediencia civil en contra de un gobierno convertido en dictadura. Ahora, Rodríguez hablaba de un señor que votó 27 veces, ese es un mago, ¿no? Que votó 27 veces. Ellos inventarán cualquier fábula. Ellos inventarán cualquier fábula. ¿En cuántas horas se necesita para votar 27 veces o 17? Sí, te pregunto. Definitivamente, eso es imposible. No, te pregunto a ti. No, no lo sé. ¿Tú qué sabes cómo se vota? No sé, mira, lo que pasa es que cada ladrón juega... Tú votas una sola vez, ¿no? Una sola vez, y cada ladrón juega por su condición. Ellos están acostumbrados al fraude, están acostumbrados a la trampa, y entonces piensan que los demás actúan igual. Ahora, ojalá ellos tuvieran la participación ciudadana que hubo ese domingo, la organización comunitaria, la sociedad civil, no solo los partidos políticos, fundamentalmente la sociedad civil, las organizaciones de resistencia, los comités por el rescate de la democracia, todo el mundo alineado, organizado, echándole pichón a un trabajo para lograr... ¿En cuánto tiempo organizaron ustedes eso? En 15 días. ¿Con qué recursos? En 15 días, sin recursos. Los recursos los proveía la misma gente en cada punto soberano. La gente se reunió, se organizó. Gracias a Dios ya veníamos organizados en los comités por el rescate de la democracia, que son organizaciones que funcionan en cada barrio, en cada urbanización, en cada conjunto residencial. Ellos organizan la protesta. ¿Cómo estuvo la votación del sector que se dice menos favorecido, en el caso de los barrios de Maracaibo? Mira, nosotros recorrimos 24 puntos ese día. Estuvimos... 24 puntos. Yo creo que tú andabas votando, ¿no? En moto. Andaba en moto. Y recorrimos 24 puntos. El otro recorrió 27. Sí, el otro recorrió 27. Estuvimos en distintos puntos de Maracaibo. Nos fuimos al oeste de Maracaibo, que es la zona más desprotegida de la ciudad. Estuvimos en San Francisco, donde decía el alcalde que no permitiría que realizáramos esa actividad. En San Francisco hubo 16 puntos y realmente una impresionante y masiva participación sin ningún evento que lamentar. En el Zulia no hubo conflictos, no hubo violencia, nos permitieron hacer lo que debe hacer cualquier gobierno. Nos permitieron hacer esa actividad porque ellos estaban concentrados en la de ellos y la de ellos fue una actividad muy poco concurrida. ¿Cuántos votos, como diría alguien, le metieron por el muche? Por el muche, por la mut, ¿no? Sí, en el Zulia fueron más de 900.000. ¿Sí? Fue el estado con mayor participación
en este proceso seguido de Miranda, y bueno, se refleja que el Zulia es un estado totalmente comprometido con este anhelo de cambio que tiene el pueblo de toda Venezuela. Ahora, la gente me pregunta, ¿después del domingo qué? Después del domingo yo diría que 3 cursos de acción fundamentales. Uno de ellos es profundizar la protesta en la calle, intensificar la protesta. En segundo lugar, hay un mandato para la Asamblea Nacional en cuanto a la elección de autoridades de los distintos poderes públicos, convocatoria de elecciones, constitución de un gobierno de unidad nacional. Todo eso tiene que desarrollarse desde la Asamblea. Y en tercer lugar... Pero para un gobierno de unidad nacional tienen que haber 2 partes, ¿no? Mira, nosotros siempre hemos dicho que cualquier negociación sería válida en Venezuela si tuviéramos un interlocutor en el cual confiar. Lamentablemente, en este gobierno convertido en dictadura es muy difícil confiar porque se han hecho intentos en el pasado de diálogo, de negociación, de acuerdos que no se han concretado, porque ellos se comprometen con 5 puntos y ninguno de los puntos lo cumplen, cosa que ha dicho hasta el Papa a través de sus representantes. Entonces, es muy difícil lograr un diálogo si tú tienes un interlocutor que no es confiable, y es el caso de Maduro y de la gente que lo acompaña. Pero ellos tienen una organización, ¿no? Y tienen una población electoral importante. ¿Cómo puedes Cada vez más disminuida, por cierto. Ok. ¿Cómo llegas tú a un acuerdo nacional sin que esa gente participe? Yo creo que cumpliendo la Constitución. Lo que ha pasado en este país es que quienes están en el gobierno no han entendido que pasaron a ser minoría. Cuando nosotros fuimos minoría, íbamos a la Asamblea Nacional y hacíamos todo el esfuerzo de ser un partido de oposición respetando a la mayoría. Ellos, siendo hoy minoría, lo que han hecho es desconocer la voluntad del pueblo y la decisión del pueblo. Y lo más evidente es lo que ha pasado en Venezuela después de las elecciones del 6 de diciembre, cuando por distintas vías han intentado impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ellos tienen que asumir que la democracia es el gobierno de las mayorías y no pueden asumir que no van a respetar a la democracia y no van a hacer más elecciones en este país, que es lo que han hecho en los últimos tiempos. Insisto, no hicieron el revocatorio, no hicieron todas las elecciones que he mencionado y pretenden mantenerse en el poder sin el apoyo del pueblo. Bueno, tenemos que ir a un receso. Juan Pablo Guanipa, regresamos inmediatamente. De acuerdo. Estás viendo Regiones. Bueno, aquí veo un panorama. Oficialistas en el Zulia participaron en el simulacro de la ANC y habla de fotos. Dice aquí, el chavismo salió a las calles. Entonces tú dices que no salió. Yo no los vi. Tengo la información de algunos puntos que eran mediáticos. Ellos, algunos puntos fueron donde convocaron a los medios y allí, en vez de hacer un simulacro, hacían una asamblea. Pero como te digo, recorrí 24 puntos de todo el estado Zulia. Pasé por algunos, muy pocos puntos de ellos, porque no se veían puntos de ellos y estaban realmente con muy poca participación. Yo creo que el público que ha sido chavista tradicionalmente está negado a participar en una asamblea constituyente. Solo participan en sus actividades los que van obligados porque tienen algún beneficio del gobierno, estas cajas llamadas CLAP, o porque tienen algún cargo público y los obligan a ir hasta uniformados a esas actividades. Lo más importante para un gobierno es el apoyo de un pueblo. Ellos lo perdieron. A esta altura del proceso, ¿tú crees, como político que eres, veterano político de la Guanipera del Zulia, ¿tú crees que va a haber esa constituyente? Mira, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se dé. Y vamos a hacer todo lo posible exigiéndole al gobierno que tenga un poco de sensatez. El domingo, casi 8 millones de venezolanos salieron a la calle. En 15 días organizamos esta actividad. La participación fue masiva, con dificultades de los medios de comunicación, con dificultades en materia de propaganda, con dificultades logísticas, y la gente salió y participó. Ellos tienen que entender que hay una realidad y en función de esa realidad actuar. Suponte que con todo eso que ustedes dicen, con todos los factores en contra, decían, sí, vamos a la constituyente. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición de nosotros es negarnos a esa constituyente. Nosotros no vamos a respetar... ¿Cómo van a impedir que voten, por ejemplo, y que le digan, ganaron esto? Porque el CNE parece que ya tiene el contagio de lo que hubo el domingo para el otro lado. Claro,
pase lo que pase, el día 30 de julio, se dé o no se dé ese fraude constituyente, el pueblo está en la calle y el pueblo está decidido a mantenerse en la calle hasta que haya una solución pacífica, constitucional, electoral a la crisis que vive el país. No puede pretender el gobierno devenido en dictadura que van a hacer lo que les dé la gana para imponernos una constituyente y decir que el país cambia su forma de hacer república, cambia su forma de ver el Estado, cambia su forma de ver la propiedad o de ver el voto. Eso no lo podemos permitir. Eso es como si estuvieran destruyendo tu casa y tú estuvieras en uno de los cuartos con un televisor prendido cambiando los canales. Nosotros no podemos actuar como personas que no se dan cuenta de la realidad del país. Estamos dispuestos a salir a la calle, a hacer todo lo que tengamos que hacer en el marco de la democracia, del respeto a la Constitución, para hacer valer la soberanía del pueblo de Venezuela. Tú hablas de un acuerdo electoral y pacífico, ¿no? ¿Cómo es ese acuerdo? Cumplir la Constitución. Sin Maduro. Cumplir la Constitución, pero si es que es tan sencillo, la Constitución plantea todas las posibilidades. Nosotros fuimos por la vía constitucional cuando planteamos un referendo revocatorio. A un acuerdo. ¿Por qué no retomamos el revocatorio, por ejemplo? Me parece que es algo válido. El país está en una crisis, profunda crisis. El revocatorio es un derecho del pueblo. ¿Por qué negarlo? O sea, yo soy demócrata cuando gano elecciones y cuando pierdo, arrebato y no hay más elecciones. Eso no es aceptable. Ok, si ustedes se sentaran en una mesa y le dijeran, bueno, aquí hay acuerdo, pero Maduro sigue, ¿qué pasa? Vamos a una elección, vamos a revisar todo lo que es ¿Hay tiempo para esa elección? Claro, cuando las próximas son el 18. Pero mira, si es que en 30 días, o aquí hubo vacante absoluta del presidente de la República, y en 30 días se hicieron las elecciones. Tú me decías que Arias Cárdenas dio una declaración en un medio internacional donde estaba proponiendo un acuerdo ya. Lo vi a Arias en un medio de comunicación internacional diciendo que era urgente un acuerdo ya. Ahora, yo te digo lo que te dije en el segmento anterior, es muy difícil conversar con gente que no tiene respeto ni siquiera por su palabra. Pero el hecho de que Arias Cárdenas, que es un factor importante en ese movimiento, esté planteándolo, no significa que él pueda empujar a los otros. Es que uno no con tiene Arias, o no tiene influencia. Uno con Arias no sabe a qué atenerse. Es otra cosa. Porque es una persona que ha tenido una vida política tan volátil que de repente ha estado apoyando a Chávez, pero no sabía si estaba apoyando a Irene Sáez. Después dejó a Chávez y se fue como candidato presidencial. Después quiso regresar. Entonces, apoyó la Arias gallina. ha perdido el Apoyó una gallina, ¿no? Sí, exactamente. Arias ha perdido la confianza de todos los factores de este país. Entonces es muy difícil que él sea un factor para poder lograr un acuerdo. Yo creo que aquí lo importante, el acuerdo más importante de este país es el respeto a la Constitución. Si nosotros nos ceñimos a lo que dice la Constitución, el país podrá salir de esta crisis tan profunda. Y si Arias Cárdenas ha perdido la confianza, ¿por qué es gobernador del Zulia ahorita? En un momento determinado ganó una elección apoyado por el presidente Chávez y ya su periodo terminó, no quiso. Él fue de los factores que influyó en el alto gobierno para que no hicieran elecciones de gobernación. De hecho, cuando deciden no ir por el referendo revocatorio, los gobernadores dijeron, bueno, pero tampoco vamos entonces por elecciones de gobernador. Y esa es la decisión de un gobierno que no acepta las reglas de juego. Uno de los problemas más importantes de este país es la pérdida de institucionalidad. Lo que tenemos que hacer cuando esta gente salga del poder y respiremos un poco más los venezolanos y logremos confianza. ¿Cuándo crees tú que esta gente salga del poder? Mira, yo creo que estamos cerca de eso. Yo no puedo vaticinar absolutamente nada. Solo sé que cada día que pasa nos acercamos mucho más a un desenlace que tiene que ser pacífico y que tiene que ser... ¿Cómo influirá este resultado del domingo que ustedes tienen, que se ha presentado, sobre la decisión de gobierno, por ejemplo? Sobre los cambios que pueden hacer en el gobierno. Lo que hicimos el domingo... Del otro lado dicen que ellos son los ganadores. Bueno, claro, ellos intentan negar la realidad, pero cuando la realidad te abruma, eso es como si viniera, imagínate tú, una hipotética situación que no creo que nunca se presente, que frente al lago de Maracaibo esté parado Maduro y Tibisay Lucena y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y venga de repente un tsunami, que es el pueblo de Venezuela, y los tres se paren frente al tsunami y digan, párate ahí, ustedes no pueden seguir, no... detente tsunami. Bueno, el pueblo va a arrasar con eso. El pueblo está en la calle, el pueblo está decidido y está decidido a que se respete su soberanía y su voluntad. No va a poder hacer absolutamente nada, Nicolás ni su gente. Nos llegó el tsunami del tiempo y se acabó esto. Pero no van a poder hacer nada
en contra de este pueblo. Gracias, Juan Pablo Guanipa, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.